bendición y de gozarnos en la palabra y en la búsqueda del Señor. Nos reunimos en este lugar para no solo clamarle a Él, sino darle las gracias, la gloria y la honra por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando venimos a reunirnos en este lugar, entendemos y comprendemos que es importante la oración y es importante tener también el conocimiento de cómo orar y de a quién orar y cómo pedir aquello que tanto necesitamos. La palabra de Dios, como siempre, tan puesta a punto, tan importante, nos deja saber cómo nosotros debemos orar al Señor, cómo nosotros debemos empezar a clamarle a Él de acuerdo a como lo dice la misma palabra. Y nada mejor que nosotros hoy en esta noche, pues ir a esa palabra de Dios. Esa palabra que nos da dirección, esa palabra que nos da el soporte, la claridad, la sabiduría y la guía para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Así que quiero que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 5. Leeremos del verso 14 y el 15. Juan, primera de Juan 5, 14 y 15. Si usted ya lo encontró, diga un amén. Póngase en pie, mi amado hermano, como reverencia a la palabra del Señor. Dice así nuestra lectura de hoy. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiene tu rostro, vamos a orar por la palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Maravillosa es, alimento que llena nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. Permite, Padre eterno, que podamos atesorar nuestros corazones, pero sobre todo ponerla en práctica, Señor. Necesitamos hacerla viva y eficaz como tú quieres que la tomemos, que la asumamos, trayendo un cambio en nuestra vida, Señor, y sobre todo dirección para este caminar cristiano. Te damos toda gloria y toda honra por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, hoy en esta noche. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios? Tenemos que entender primeramente ¿quién escribió esta primera carta? Pues el nombre lo dice, ¿no? Juan. Y el apóstol Juan es el mismo que nosotros percibimos en las Santas Escrituras, que escribió el mismo evangelio, fuera de las cartas, el evangelio de Juan y también el Apocalipsis. Tiene una gran porción de palabra en la cual nos da a conocer todas aquellas cosas que Dios quiere darnos y que fueron reveladas en su momento y que ahora a través del Espíritu Santo, pues nosotros vamos aprendiendo, vamos haciéndolo parte de nuestra vida, haciéndolo parte de nuestro vivir cristiano. Y algo importante, mis amados hermanos, que nosotros debemos contemplar cuando vamos a las Escrituras, es saber el contexto para quién está dirigida esta primera carta de Juan. ¿Será que está dirigida a los impíos? ¿Será que está dirigida a los fariseos? ¿O está dirigido para los creyentes? Está dirigido para los creyentes. Y es maravilloso porque allí nosotros tenemos esa participación. Nosotros que creemos en Cristo Jesús, que creemos en Dios, que creemos en la obra del Espíritu Santo, pues tenemos una guía maravillosa. Esa palabra de verdad que tanto nos alegra y nos trae gozo. O sea que va dirigida
especialmente para nosotros. Y eso es importante. Cuando nosotros vamos o recibimos algo con un remitente que diga es para ti, tú te alegras. No es del común, te pertenece a ti. Y tenemos que verlo como un privilegio. Porque tú y yo, al ser creyentes, tenemos un privilegio maravilloso. No solamente ser nombrados como hijos de Dios, sino tener acceso a todas aquellas promesas que el mismo Dios tiene para sus hijos, nosotros. Pero ¿cuál es la intención? Ya sabemos que ha sido para los creyentes, para nosotros, aquellos que hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos reconocido a Dios como nuestro Dios y Padre eterno, y al Espíritu Santo como nuestro Hacedor en nosotros, el mismo que Cristo nos dejó, uno como Él. Esta carta, dirigida a los creyentes, viene con una misiva, una importancia, que es la de fortalecer la fe de esos creyentes. Recordemos que en aquel entonces habían algunos que flaqueaban. Menos mal que ahora en este tiempo no hay ninguno que flaquee, ¿verdad? No hay ninguno que flaquee en la fe. Muchos en estos tiempos flaquean en la fe, así como en aquel entonces. Y la carta pues va dirigida para fortalecer esa fe y sobre todo hacer una advertencia de aquello que se predicaba en aquel entonces. Había corrientes contrarias, filosofías contrarias, prédicas engañosas, buscando a lo mejor el beneficio de unas personas en particulares, pero no el Evangelio del Señor. ¿Te parece algo parecido a lo que sabemos en estos días? Es una situación casi similar a la actual de estos tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que percibes tú en algunos lugares de la Iglesia Universal hoy en día? Que se está viviendo eso mismo. Los falsos maestros y el decaimiento y la debilidad de la fe. Y nosotros debemos estar continuamente vigilando, como tú y yo lo estamos haciendo esta noche. Vigilando, estando atentos a aquello que el Señor nos da la advertencia. Y yo, meditando en esta palabra, pensaba en un momento acerca de cómo la palabra nos advierte y cómo algunos la pasan por alto, ¿no? Es como si yo viera una hornilla incandescente, roja, y diga, yo creo que no me va a quemar, ¿no? Y tardas en poner tu mano sobre ella, ¿qué vas a tener? Carne asada, ¿verdad? Es fuego, está caliente y quema. La palabra es verdad, la palabra es para liberarte a ti, para traerte bendición, para traerte sabiduría y para que te dé una advertencia de alejarte de los problemas. Pero si quieres meter la mano para comprobar otra cosa, pues de seguro nos llevaremos una sorpresa desagradable. Quería fortalecer el apóstol Juan, a su fe y los falsos maestros en aquel entonces. Se dice que esta carta del apóstol Juan fue escrita probablemente, se dice o se estima en el año 85 y 95 después de Cristo. No era tan lejano, ¿no? 100 años, ahora en estos tiempos no es nada, ¿no? Se dice pronto, pero 100 años habían pasado desde que, casi 100 años, ya que el Señor Jesucristo había partido y había hecho el sacrificio en la cruz. En ese tiempo la Iglesia enfrentaba peligro de esas falsas doctrinas, como lo dijimos anteriormente, y había algo especialmente importante que se movía en aquel entonces dentro de esas ciudades en las cuales se predicaba el Evangelio de Cristo, y era el gnosticismo. Ese gnosticismo o los gnósticos que aún permanecen. Yo algún tiempo atrás en España conocí a algunos que practicaban ese gnosticismo. Yo estaba pequeño y no entendía demasiado acerca de qué hablaban, de qué manejaban, pero recuerdo vagamente que ellos hablaban de la energía y hablaban de Dios y hablaban un poco de imponer las manos y hacer como especie de curación y una cosa tergiversada que medio recuerdo por allí, pero lo que sí me llamaba mucho la atención era esa palabra, gnóstico, ¿no? Y ellos aparentaban una piedad y un favor y
y querían ayudar a la gente, pero viéndolo ahora, después de trasegar en la iglesia cristiana, encontramos que había un error fatal en ellos. No estaba la verdad. Y aquel entonces, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, pues también quiere hacer referencia a esos gnósticos, que negaban la humanidad de Cristo, que rechazaban la resurrección del cuerpo y sobre todo que ellos se creían que eran unos iluminados que tenían acceso a la verdadera salvación. Imagínate eso. O sea, no descansaba en Cristo Jesús, sino descansaba en la particularidad de unas personas. Si nosotros vemos hoy en día, muchos acuden a la sanidad y no es Cristo el que sana, es el que está allá al frente. Yo veía unas cosas desastrosas a través del ejemplo en la internet, de hombres secándose el sudor y la gente peleándose por el pañuelo lleno de sudor porque supuestamente aquello sanaba. Imagínate esa locura. Falsos maestros que están dirigiendo al pueblo a otras cosas diferentes. Por eso nosotros debemos ser cautelosos, atentos a la exhortación que nos hace la palabra del Señor. Como en este caso Juan le hacía la exhortación, cuidado con aquellos que no creen en Cristo, en la humanidad de Cristo, en la resurrección del cuerpo, y que sí creen en que solo algunos tienen acceso a la verdadera salvación a través de ese conocimiento espiritual. O sea que si yo busco espiritualidad, voy a tener esa iluminación. Y eso contraría la palabra, ¿no? Obras. Si yo busco, entonces aprendo y hago lo que tengo que hacer. Nada que ver. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Juan? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que de entrada hay algo importante. Se necesita tener la confianza puesta en Jesús. Se necesita la confianza en la oración y la seguridad de la salvación. Nuestra fe en Cristo nos hace hijos de Dios y por consiguiente nos da la victoria. Allí es donde están enfocados nuestros ojos, nuestro sentir, nuestra confianza. No confiamos en las cosas que da el mundo, sabemos que todo es tergiversado, pero sí en la palabra que nos hace libres. Allí tenemos y ponemos toda nuestra confianza. Esta es la confianza que en Él tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es maravilloso. Que Él nos oye, pero que tiene que tener unas condiciones para que nosotros seamos escuchados. ¿Cuáles? Conforme a su voluntad. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿De acuerdo a nuestra voluntad? De acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Juan en su primera carta nos presenta una enseñanza fundamental sobre esta oración, sobre la que venimos a orar. Y es importante para nosotros como pueblo de Dios, como familia de fe, aprender y conocer que nosotros primeramente debemos tener la confianza en Dios cuando oramos. Porque muchas veces hay creyentes, y lo he visto a través del caminar cristiano, que muchos creyentes oran sin seguridad. Dicen, no, vamos a ver si de pronto, como dicen algunos por ahí, que se levantaban en la madrugada porque la fila para escuchar la oración era mucho más corta. ¿De dónde sacaron aquella historia? No sabía. Que por eso se madrugaban a orar para que el Señor tuviera más espacio o la fila estuviera más corta de aquellos que clamaban a Él y que los pudiera escuchar. Una locura total. Entonces, ¿dónde queda aquello que dice orar en todo tiempo? ¿No? Pero algunos se llevan esa idea a la cabeza y dudan si Dios realmente escucha o responderá. Dicen, no, yo oré. ¿Cuántas veces oró el Señor Jesucristo? Muchas veces. Pero aquí en el pueblo de Dios, algunos creyentes simplemente creen con que ya lo dije y hay que ser consistente. Ser consistente en la oración, como lo estamos haciendo nosotros hoy en día. Sin embargo, este pasaje nos dice que Él nos escucha
o nos responderá, pero que nos da una certeza. Si pedimos conforme a la voluntad, Él nos oirá. ¿Cuál es el significado de estas palabras? De esa confianza y de que Él nos oye. Primero que la confianza la tenemos ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús. Y esa palabra confianza, mis amados hermanos, tiene un significado en el griego que es parresia. Y esto es maravilloso, quiero que lo aprendáis. Esa palabra confianza, parresia, en el griego significa seguridad, significa libertad y significa valentía para hablar. Imagínate todos esos adjetivos que tiene esta palabra que nos llevan a que tengamos puesta esa confianza en el Señor. Porque en la confianza sabemos que tenemos seguridad, libertad y valentía para clamarle a Él. Y esto es algo importante, que podemos acercarnos sin temor ni inseguridad. Sin temor o inseguridad. Nos podemos confiadamente, porque sabemos quién es Dios. Pero ¿por qué podemos acercarnos a Dios con libertad ahora en este momento? Y sobre todo con seguridad. ¿Os habéis preguntado eso? ¿Cómo es que nosotros tenemos acceso al Padre ahora y podemos explayarnos, como se dice popularmente, con libertad y estar seguros de que Él nos escucha? Gracias a Jesucristo. Claro que sí. Jesucristo nos justificó, aleluya, y nos hizo libres. Y solo en Él encontraremos el camino hacia el Padre. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora tenemos ese privilegio, mis amados hermanos, que al reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, también ha tendido un puente entre nosotros y el Padre para que podamos no solamente conocer a ese Padre maravilloso, sino que esas oraciones que nosotros hemos elevado o estamos elevando conforme a su voluntad sean escuchadas. Porque ya pertenecemos a la familia de Dios. Hemos sido justificados y hemos sido libres para poder expresarnos con confianza y seguridad de que el Padre nos escucha. Es maravilloso. Dice Efesios 2:18, ahora todos, y cuando habla de todos somos la familia de Dios, los hijos del Señor, podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. O sea, todo tiene que ver con ese sacrificio del Señor Jesucristo allá en la cruz, que pudo habilitarnos a nosotros, que estábamos separados de Dios por el pecado original, para que ahora tengamos acceso. ¿Eso qué quiere decir? Resumidas cuentas, que tú y yo tenemos un privilegio maravilloso que muchos no tienen. Y el hecho de reunirnos en este lugar, mis amados hermanos, es un privilegio, no solo por todo aquello que está a nuestro alrededor, sino la esencia de esa importancia por la cual estamos reunidos, que es la de clamar al Señor, de darle gloria y honra y agradecerle por todo aquello que ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Con confianza y con seguridad. Por eso nuestra base de nuestra confianza es esa cruz vacía. La confianza de nosotros está en Cristo Jesús. Jesús, a través de ese sacrificio, abrió el camino para que nos acerquemos al Padre con seguridad. Qué maravilloso eso. Ya no hay obstáculos, ya no hay impedimentos. Tenemos simplemente que saber cómo hacerlo para que aquellas oraciones, aquel clamor, sea de pedido o sea de agradecimiento, pues lleguen al Padre. No hay impedimento, mi amado hermano. Puedes hacerlo con seguridad y con confianza. Dice la palabra en Hebreos 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Allí nos es Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos deja saber allí? Que esa misma oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, pues lo deja bastante claro. Que se haga la voluntad del Padre, tanto en la tierra como en el cielo. O sea que nosotros debemos estar no solamente confiados en Él,
sino que debemos buscar de su guía, que nosotros debemos procurar aquello que el Señor quiere para nosotros, su voluntad perfecta en nosotros. Por eso nosotros no debemos pedir simplemente aquello que no engrandece o le da esa gloria, glorifica el nombre del Señor. Hay muchos deleites en el mundo, ¿no? Pero muchas veces se piden deleites, se piden cosas materiales que a lo mejor no está dentro de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Porque puede hacernos perder, porque puede hacernos alejar, porque solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que toda oración que nosotros elevemos al Señor es atendida y es respondida por Él. Él no se queda con nada. El silencio del Señor muchas veces es una respuesta. Hay personas que dicen, no, pues que el Señor no me ha dicho nada. Bueno, te está enseñando paciencia, ¿no? O te está diciendo de plano, estás pidiendo mal. No es una confianza en nosotros, mis amados hermanos. Es una confianza en Él. Por eso no es por nuestro mérito, sino por su fidelidad y su amor. Imagínate que yo, queriendo ser bueno, si soy tan bueno como se habla tantas veces, no soy bueno. Le preguntas a la gente afuera y dice, yo soy bueno. Entonces ya esas oraciones están atendidas. No es por mi bondad, no es por mi mérito, no es por lo que yo hago, no es porque yo vaya a ayudar a los pobres y le lleve un mercado o una caja de 24 huevos, ahora que está tan costoso, a cada miembro de la familia. No va por esos méritos, ¿no? Va por la fidelidad de Dios, la fidelidad de Jesucristo y el amor que Él tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que mayormente quiere el Señor? Que confiemos en su carácter. El carácter de Dios es invariable, es maravilloso eso. No es como algunas personas que un día están bien y si alguien no les saludó, al otro está bien. No, siempre es el mismo. Maravilloso, grande, amoroso, dadivoso, misericordioso, grande en poder, en sabiduría. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es lo importante para nosotros, que cuando Él habla, dice una palabra, sabemos que no va a cambiar. Si Él nos dice que Él es confiable, que Él es fiable, que es la voluntad perfecta que debe agradarnos a nosotros, pues ¿cómo no hemos de confiar? Si el que ha creado el cielo, la tierra y todo lo que en el universo se encuentra. Tenemos, mis amados hermanos, que continuar orando con la confianza de que Dios nos escucha. Por eso hoy en esta noche, céntrate en eso, de que Dios te está escuchando, que estás clamando de una manera efectiva, porque la confianza que tenemos es en Él, es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Clamemos por la voluntad de Dios. Pero ¿cómo nosotros sabemos la voluntad del Señor? Antes que eso, debemos clamar por lo que más el Señor da para nosotros, o quiere dar para nosotros, que es sabiduría. Ora por sabiduría. Y el Señor, sin duda alguna, te mostrará el camino verdadero para que esa oración sea efectiva y que esté de acuerdo a la voluntad de Él. Dice también el apóstol Juan que la voluntad de Dios es el criterio para recibir respuestas en la oración. No todo lo que pedimos, lo hemos dicho otras veces, no es bueno para nosotros. Dios no es aquel que es una lámpara como la lámpara de Aladino o como que está en el cajón de la mesa de noche, que tú lo saques, Señor, mañana quiero tener éxito y suceso en mi vida. Lo guardas allí y no tienes ninguna relación. No va de eso. Muchas veces la gente que no lo conoce cree que Dios es así, pero Dios no es así. Debemos buscar y tener una relación estrecha de confianza en Él, pero sabiendo sobre todo que clamamos por su voluntad. Es un Padre sabio que nos da realmente lo que necesitamos. Un ejemplo, los padres. Yo he visto muchos padres que riñen a sus hijos porque están comiendo demasiado dulce. O sea que no los aman, ¿verdad? Los odian. Dicen, no comas dulce porque te odio. No, porque se preocupan de su salud, porque se preocupan de que no tenga
picadas las dientes, los muelas, o qué sé yo, la diabetes, con tanta cosa. Les aman, los cuidan y no le dan aquello que ese niño llora y patalea y clama por recibir. A veces nosotros como creyentes podemos pasar de esa misma manera. Clamar como niños, Señor, es que yo quiero esto y quiero esto. Y el Señor dice, no, eso te va a hacer mal. Es mejor que no lo tengas. Yo tengo mejores propósitos contigo, dice el Señor. Y ahí nosotros cerramos filas y decimos, gracias, Padre Eterno, porque tú nos cuidas y nos amas con amor de Padre. Dice también Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el ejemplo maravilloso de Cristo Jesús. Allá en la cruz, si él hubiera podido a lo mejor marcharse de allí, no lo sabemos, recordemos lo que predicamos el domingo. Él vio mucho más allá de lo que iba a suceder en la cruz. Esa redención para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios y todo lo que iba a venir a consecuencia de ese sacrificio maravilloso de sangre y carne, y doloroso, claro que sí, que Cristo hizo allí en el Monte Calvario. Pero clama al Señor que se haga la voluntad de Él, solamente en Él. También dice que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios tiene que ver a través de la inmersión, si lo puedo llamar de esa manera, de la palabra de Dios, de conocerla, de deglutir, no sé si me entienden, deglutir, de apreciarla, de comerla, ¿sabes? Hambre y sed de la palabra, y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Pero hay una clave, mis amados hermanos, de esa voluntad de Dios, que tiene que ver con la obediencia. Y es lo que yo ponía ese ejemplo anteriormente. No podemos decir que la palabra dice esto, pero tal vez es para otra gente o qué sé yo. No, la palabra es verdad. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios a obedecerla. Hay ejemplos bíblicos maravillosos, como este que acabamos de leer, en la cual el Señor Jesucristo le pide al Padre que se haga la voluntad de Él y no la suya. Por eso, mis amados hermanos, debemos continuar alineando nuestras oraciones con la voluntad de Dios, alejándonos de lo que nos conviene o que queremos estar pidiendo en la carne. Clamemos primeramente por esa sabiduría del Señor, para saber cómo enfocar, cómo direccionar nuestras oraciones. Sabemos que si lo hacemos contando con la voluntad de Dios, tú tendrás una seguridad en la respuesta del Señor. ¿Tú lo crees? Claro, lo estamos diciendo todo el tiempo. La seguridad de la respuesta de Dios. Por eso dice allí en el verso 14, la confianza que tenemos en Él y que cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es maravilloso. Por eso este versículo refuerza la certeza de que Dios escuche y también responde. No se queda con nada el Señor. Cuando dice la palabra del Señor, mira lo que dice aquí 2 veces. Sabemos, lo dice 2 veces, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones. Ese sabemos es una afirmación de certeza. Vuelve nuevamente a dar su palabra de que nosotros podemos tener la certeza de que no hay duda de que Él nos escucha. Por eso el venir a este lugar, mis amados hermanos, el tener este espacio maravilloso en comunión y coinonía todos juntos, no es en vano. No es para perder el tiempo. No es para dormir la siesta que no pudiste tomar hoy al mediodía. Es para clamarle a Dios, sabiendo que Él te escucha. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones para Él? Todos. Pero no pidamos solamente conforme a la carne. Pidamos también cosas espirituales. Que seamos más orantes, que seamos más obedientes, que seamos más estudiosos de la palabra, que caminemos más correctamente, así como lo deja que nosotros tenemos que hacerlo. Que nos libre del pecado, que nos libre de las tentaciones, que nuestra cabeza esté dispuesta siempre a atender el llamado y el servicio del Señor.
Pablo decía también que él oraba a Dios, pero también sabía que el Señor tenía un propósito en su vida. Recordemos que el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios 12, 7, 9 acerca de ese aguijón en la carne. ¿Tú crees que el apóstol Pablo oró al Señor para que ese aguijón fuese quitado? Muchas veces. Pero había un propósito mayor de Dios en su vida. A veces nosotros llevamos algo que podemos pensar que es una carga difícil de llevar, pero sabemos que no hay carga que no podamos soportar. Lo que nosotros tenemos que tener es contentamiento en el Señor, sabiendo que Él conoce nuestra situación y que si ha permitido alguna de esas cosas en nuestra vida y en nuestro caminar, es porque hay un propósito mayor que viene, aleluya, para darle la gloria y la honra. Cuando el cristiano mira hacia atrás, que lo predicamos el domingo, yo sé que sin duda alguna vosotros tenéis algún testimonio acerca de cómo el Señor permitió ciertas cosas en tu vida que te dolieron en el momento, que parecía que era un sin salida, pero que al momento de hoy en día, al echar la vista atrás, tú dices, gracias Señor, porque permitiste esa situación en mi vida. Y hoy te doy la gloria y la honra. Así es el Señor. El apóstol Pablo pidió por él que se le quitara ese aguijón, pero Dios no le quitó su problema. Más bien le dio gracia para soportarlo. Quiero que vayamos a la palabra 2 Corintios 12, 7, 9. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Si lo encontró, diga amén. Leámoslo allí juntos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Él se gloriaba en sus debilidades, para que su mirada sea maravillosa, para que Él repose sobre Él el poder de Cristo. Le quita ese peso del aguijón para decir, Señor, yo lo soporto porque es tu voluntad, y a través de mi debilidad tú te glorías. Y es Cristo, el poder de Cristo, que reposa en mí. Es mirar con otros ojos el proyecto de Dios en nuestras vidas. Clamemos al Padre que si es su voluntad que nos quite alguna situación, pues bien sea. Pero si ha permitido alguna situación que aún contamos con ella, pues que podamos ver la gloria manifestada de Él a través de esa situación. Porque sabemos que todo lo que es para el creyente, todo lo que es para el cristiano, es bueno, agradable y perfecto. Porque viene de Dios. ¿Cómo Dios usa nuestras debilidades? ¿Cómo Dios usa esas debilidades tuya y mía para mostrar su poder? Cuando éramos pecadores, más pecadores de lo que somos, estamos en el fondo y lago oscuro de la inmundicia del pecado, Él nos tiró de allí. Y ahí, cuando nos saca de ese pecado, es que nos demuestra que hay una gracia derramada en nosotros, en medio de esas pruebas. A nadie le gustaba estar sumergido en aquel pecado. Ahora que lo vemos desde el punto de vista cristiano comprometido, sabemos que aquello era malo. Pero a través de su gracia, en medio de esa prueba, pues Él usó nuestras debilidades para mostrar su poder. No solo de salvación, no solo de llevarnos a una vida nueva,
sino que podamos tener acceso a esas promesas que Él tiene. Él no nos abandona y no es para destruirnos, es para formar nuestro carácter. Por eso, mi amado hermano, la palabra de hoy es que confiemos en el Señor. Continuemos confiando en la respuesta de Dios, aun cuando no sea lo que esperamos, aleluya. Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Concluyendo, 1 de Juan 5, 14, 15 nos enseña que la oración debe estar primeramente basada en la confianza, alineada en la voluntad de Dios y sostenida por la certeza de que Él responde. Eso es maravilloso. Emprendamos este caminar de esta noche de oración, de clamor al Señor, sabiendo que nuestras peticiones están alineadas con su voluntad y que tendremos la certeza, o tenemos la certeza, la confianza de que Él atiende esa oración que tú estás elevando y que todos unidos estamos con nuestra oración también elevándole al Señor. Podemos preguntar en este momento, ¿estás orando con confianza en Dios? ¿Estás buscando su voluntad en las peticiones que elevas cada viernes en este lugar? ¿Estás dispuesto a aceptar su respuesta, así no sea lo que esperabas? Mis amados hermanos, continuemos orando y fortaleciendo nuestra vida a través de la oración en comunidad, como lo estamos haciendo ahora. Sobre todo haciendo la voluntad de Dios, porque a Él le agrada esto. Por eso, mis amados hermanos, ore con fe, ore confiando del Señor y sobre todo buscando la sabiduría y la voluntad de Dios. Y confiemos que Él siempre nos escucha y nos responde. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a dar inicio a nuestras oraciones, a nuestra vigilia. Ya sabemos, confiados, esperanzados, asegurados en la palabra de verdad y sobre todo confiados en que el Señor nos atiende cuando oramos por, obviamente,